Es fundamental prestar una atención meticulosa al conflicto que ha surgido entre Yuji y Frank Cuesta, ya que la situación está adquiriendo una gravedad considerable y el desenlace parece estar lejos de ser favorable. Como muchos ya sabrán, Yuji está enfrentando una serie de sanciones y castigos que la afectan en múltiples dimensiones. Entre las acciones más notorias, se encuentra la eliminación de su canal de YouTube, una medida que refleja la severidad del rechazo que ha comenzado a recibir. Pero esto no es lo único, ya que en las redes sociales el linchamiento hacia su persona ha sido implacable. Los usuarios no han dudado en volcarse en su contra, tachándola de oportunista y acusándola de haberse aprovechado del trabajo de Frank Cuesta durante años. Frank, conocido por su incansable dedicación a la protección y el bienestar de los animales, ha sido el creador de un santuario que alberga cientos de especies. Este espacio, construido con el sudor de su frente y su esfuerzo inagotable, se ha convertido en un refugio para innumerables criaturas que, de no ser por él, habrían estado desamparadas. Sin embargo, en los últimos tiempos, Yuji ha sido acusada de destruir lo que Frank ha creado con tanto empeño y sacrificio. Este tipo de acusaciones no son tomadas a la ligera, y el público ha expresado su indignación ante lo que perciben como una traición a todo lo que Frank ha logrado. Algunas voces en el ámbito mediático y en las plataformas sociales han llegado a comparar a Yuji con Rocío Carrasco, haciendo un paralelismo entre las acciones de ambas mujeres. Según esta línea de pensamiento, Yuji estaría tratando de despojar a Frank Cuesta de todo lo que le pertenece, de manera similar a como se ha dicho que Carrasco actuó en su situación. Estas comparaciones sugieren que Yuji no solo ha buscado destruir la familia que alguna vez compartió con Frank, sino que ahora estaría enfocada en hacerse con su patrimonio. Para muchos, esta perspectiva añade una capa aún más siniestra al ya de por sí complejo conflicto. Una de las cuestiones más alarmantes en este caso es el tratamiento que el conflicto ha recibido en la televisión pública española. En fechas recientes, se ha vuelto a abordar el tema en algunos programas de esta cadena, y la forma en que se ha tratado ha causado indignación entre quienes se han sentido mal informados o incluso engañados. La desinformación que se ha transmitido al público, financiada con los impuestos de los ciudadanos, es motivo de vergüenza. Se ha evidenciado una manipulación clara, donde los hechos han sido distorsionados y presentados de manera que en nada se asemejan a la realidad. Resulta inaudito que los periodistas encargados de cubrir este asunto no se hayan tomado el tiempo necesario para investigar y conocer los detalles más básicos del caso. Por ejemplo, no conocen ni siquiera los nombres de los hijos de Frank Cuesta y Yuji, algo que es fundamental para entender la dinámica familiar y las implicaciones del conflicto. Además, han demostrado una total ignorancia respecto al valor aproximado del patrimonio que está en disputa, lo cual es clave para comprender el trasfondo económico del conflicto. Por si esto fuera poco, se ha difundido información completamente errónea, como la afirmación de que Frank Cuesta intentaba recuperar las tierras para ponerlas a su nombre. Este tipo de errores muestra una falta de profesionalismo y preparación por parte de quienes deberían estar informando al público con precisión y veracidad. El escándalo ha alcanzado un punto crítico, especialmente después de que Frank Cuesta emitiera un comunicado en el que dejaba claro su deseo de mantenerse alejado de los medios de comunicación. En su mensaje, Frank pidió expresamente que no se le contactara para discutir este tema en ningún programa, subrayando su intención de no formar parte de la maquinaria mediática que ha alimentado este conflicto. Su reacción es completamente comprensible, ya que la manera en que se está manejando este asunto la televisión pública no solo es irresponsable, sino que está basada en datos incorrectos, interpretaciones tendenciosas y un sensacionalismo que distorsiona la realidad de los hechos. El programa de televisión en cuestión ha llegado a insinuar que Frank Cuesta es un hombre abusador, y que a lo largo de los años ha deteriorado la imagen de Yuji, lo cual es una interpretación completamente errónea de la situación. Han pasado por alto las numerosas ocasiones en que Frank ha tenido que asumir responsabilidades familiares en ausencia de Yuji, como cuando tuvo que alimentarla mientras ella estuvo en prisión o cuando tuvo que encargarse de criar a sus hijos sin el apoyo de nadie más. Estas responsabilidades, que Frank ha llevado a cabo con entereza y dedicación, han sido completamente ignoradas por el programa, que en su lugar ha optado por retratar a Yuji como una víctima y a Frank como un agresor. En lugar de ofrecer una representación justa y equilibrada de los hechos, el programa ha optado por alimentar la narrativa de que Yuji ha sido una víctima constante en esta historia, sin mencionar que podría haber aprovechado la situación para su propio beneficio. La idea de que Yuji se haya casado con otra persona con la intención de arrebatarle a Frank lo que legítimamente pertenece a sus hijos ni siquiera se ha considerado en el discurso mediático, lo que demuestra una clara manipulación de la información. La situación es insostenible, y la manera en que se ha manejado mediáticamente es un claro ejemplo de cómo la desinformación y la manipulación pueden distorsionar la realidad, perjudicando tanto a los implicados como a la audiencia.
Lo que está ocurriendo en este caso no solo es una injusticia hacia Frank Cuesta, sino también un ejemplo alarmante de cómo los medios de comunicación pueden fallar en su deber de informar con verdad y rigor. Es imperativo que se replantee la manera en que se aborda este tipo de conflictos, para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. No resulta sorprendente que Frank Cuesta haya decidido emitir un comunicado expresando su deseo de poner fin a las llamadas de las distintas cadenas de televisión, anticipando que la situación podría escalar en cualquier momento. Si analizamos cronológicamente los eventos ocurridos en esta historia, observamos un desarrollo vertiginoso de los acontecimientos. En diciembre, Frank y Yuji se divorcian, y en marzo, Yuji conoce a Chris. Apenas 5 meses después, en una escena digna de los influencers, publican en redes sociales el momento en que Chris, arrodillándose, le pide matrimonio a Yuji, quien tras unos segundos de tensión acepta la propuesta. Este tipo de situaciones me deja perpleja, ya que la rapidez con la que algunas personas deciden contraer matrimonio es asombrosa, casi inimaginable. ¿Cómo es posible que alguien decida casarse en tan solo 2 meses? Es evidente que la realidad de lo que ocurre detrás de estas escenas no siempre se refleja de manera transparente. Lo más alarmante es la cantidad de mentiras y manipulaciones que se divulgan sin ningún reparo. Ni siquiera son honestos con los médicos, los telespectadores o cualquier otra persona involucrada. Y lo más indignante es que todo esto ocurre con el respaldo de nuestros impuestos. Es importante recordar esto cuando llegue el momento de la declaración de la renta y veamos cómo parte de nuestros ingresos se destina a mantener a un grupo de personas que no dudan en difundir falsedades. En lugar de transmitir la verdad, deberían reconocer la situación extremadamente delicada en la que se encuentra Frank Cuesta. Se le ha despojado de todo el patrimonio que construyó con sus propias manos y con un esfuerzo constante a lo largo de los años. Y ahora, su exesposa se ha casado nuevamente, lo que podría llevar a que Frank pierda definitivamente todo lo que ha acumulado. Es crucial entender que en Tailandia, la ley otorga a la persona que contrae matrimonio con otra la mitad de los bienes adquiridos. Esta realidad jurídica es lo que realmente está en juego, y es un aspecto que los medios deberían comunicar con claridad. Lo que muchos no saben, o no se menciona con la suficiente transparencia, es que cuando Frank Cuesta llegó a Tailandia, se vio obligado por la legislación local a poner el 51% de sus bienes a nombre de Yuji. Esta no fue una decisión tomada por gusto o preferencia, sino una obligación legal. En la actualidad, en lugar de dejar todo el patrimonio a sus hijos, que es lo que cabría esperar en una situación normal, Yuji parece haber decidido compartirlo con otra persona. Esto resulta aún más impactante si consideramos que, según las imágenes que han circulado, su compromiso con Chris, apenas 5 meses después de conocerse, no parece ser más que una puesta en escena forzada y poco creíble. Para Frank Cuesta, la situación es devastadora. Después de haber trabajado incansablemente durante años para construir un santuario valorado en más de 700,000 euros, ahora se enfrenta a la necesidad de empezar de nuevo desde cero para asegurar que su hijo pueda recibir algo en el futuro. Es una realidad que pone de manifiesto la fragilidad de lo que uno puede construir con esfuerzo y dedicación, cuando las circunstancias y las personas involucradas no respetan lo que con tanto sudor se ha logrado. En la televisión pública española, lo que nos están presentando sobre el caso de Frank Cuesta está plagado de falsedades, y su imagen está siendo gravemente deteriorada, probablemente debido a intereses políticos, lo cual es evidente y no debería dejarnos ninguna duda. Los periodistas de esta cadena nos informan, de manera equivocada, que Frank ha transferido 172,000 euros a Yuji en los últimos 19 meses con el fin de quedarse con una parte del santuario. Además, ha mostrado un lamentable desdén hacia los nombres de los hijos de Frank, burlándose al afirmar que se llaman Zipi, Zape, Pepsi y Zorro. Personalmente, esto me provoca una profunda vergüenza ajena. Es incomprensible que hagan mofa de los nombres de los hijos de una persona. Lo más preocupante es la absoluta falta de rigor en la documentación que manejan estos periodistas, si es que en realidad disponen de alguna. Llega a un punto en que dudo incluso de su formación profesional en el periodismo, ya que demuestran un desconocimiento total de los hechos. Ninguno de ellos ha dicho la verdad, salvo quizás uno que se acercó ligeramente a la realidad. Para empezar, los nombres que mencionan no son reales, sino simples apodos, lo cual demuestra una falta de respeto y profesionalismo. Pero lo que realmente es indignante es que sigan repitiendo afirmaciones que han sido ampliamente desmentidas y que no son más que mentiras manipuladas. Al hacerlo, no se dan cuenta del monumental ridículo que hacen ante el público. Por ejemplo, un periodista comentó que, según Frank, la relación con la madre de sus hijos ya no existe, insinuando que ella perdió a sus hijos a cambio de dinero. Francamente, me deja estupefacta la manera en que estos periodistas tergiversan la realidad en un asunto tan serio.
No pretendo defender a Yuji en esta situación, pero al describir los hechos, estoy reconociendo el sufrimiento de Frank, quien realmente atravesó un infierno mientras Yuji estuvo 6 años en prisión. Lo que se ha dicho es increíblemente erróneo. Afirman que Yuji lo pasó muy mal, pero olvidan mencionar que fue Frank quien se quedó solo en Tailandia al cuidado de varios niños. Llegó al extremo de sobornar a funcionarios de la prisión para asegurarse de que su esposa recibiera comida, ya que de otro modo habría pasado hambre y sufrido gravemente por la mala alimentación, hasta el punto de perder dientes. Me resulta cada vez más evidente que estos periodistas nos toman por tontos, burlándose de nosotros en nuestra propia cara. No han dicho una sola verdad, ni siquiera al médico. Sin embargo, pretenden que aceptemos su versión de los hechos, financiada con nuestros impuestos. Es una situación deplorable, en la que el público está siendo engañado descaradamente, mientras la realidad de Frank Cuesta es distorsionada y ridiculizada. Comienzo a dudar seriamente de la veracidad de la información que nos están proporcionando, pues parece evidente que no están siendo sinceros en ningún aspecto. Resulta difícil confiar en lo que se emite en televisión española, la cual, en mi opinión, ha quedado completamente desacreditada y borrada del panorama informativo. Es evidente que todo esto tiene un trasfondo político. Se trata de posicionamientos estratégicos destinados a adoctrinar a la población en cuestiones ideológicas. Esto es algo que, a mi juicio, está más que claro. No podemos simplificar la situación y señalar a Frank como el verdugo y a Yuji como la víctima, porque la realidad es mucho más compleja. Es importante recordar que, aunque Yuji estuvo 6 años en prisión, fue su esposo quien se encargó de que no le faltara nada durante ese tiempo. Él fue quien se ocupó de que recibiera alimentos, quien cuidó de su hijo y quien le proporcionó dinero para que no pasara penurias en la cárcel. No fue cualquier persona, fue su marido quien asumió estas responsabilidades. Sin embargo, parece que solo recordamos lo que nos conviene. A mi parecer, Yuji debería estar profundamente agradecida con su exmarido, no solo por todo lo que hizo por ella a lo largo de los años, sino también por muchas otras razones. Lamentablemente, estamos viendo que sucede todo lo contrario. Los medios de comunicación están distorsionando la realidad y ofreciendo una narrativa que considero lamentable. Juzguen ustedes mismos. Ahora comprendo por qué Frank Cuesta ha lanzado una advertencia, señalando que Yuji aparecerá en Telecinco en septiembre. En el vídeo que compartí ayer, se veía con mucha claridad cómo Frank advertía que él no participaría en ningún programa de televisión, pero que Yuji sí lo haría. Nos pide que estemos atentos a lo que se diga, porque las versiones de los hechos están siendo profundamente manipuladas. Esta es la situación más reciente, y como siempre, les invito a suscribirse al canal para que puedan mantenerse informados y nos vemos en los próximos vídeos.